Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hay momentos en la ufología, en el estudio del fenómeno de los extraterrestres, de los ovnis, que por supuesto son realmente espectaculares. Los avistamientos en el espacio, por ejemplo, por parte de la NASA, seres que de pronto pues se plantan ante la vida de las personas y que son realmente bizarros. Esa es la palabra que podría definir para ellos, pero luego hay otros que me gustan muchísimo y que son los que llamo los familiares. Son esas situaciones en las cuales pues estás con tus padres, con tus abuelas o con tus hermanos, ¿no? Y de pronto, pues lo imposible prácticamente llama a tu puerta. Y cuando lo hace, pues luego hay unas consecuencias. Esas consecuencias son pues totalmente extrañas a la hora de estudiarlas porque son muy personales y además es que son prácticamente mágicas. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues a casos como el de hoy, porque os traigo un incidente que ocurrió en Puerto Rico y que a mí me encanta. Lo llevaba pues dando vueltas desde hace varios años y lo cierto es que mm, he disfrutado muchísimo a la hora de ya no recuperarlo, sino volver a leerlo poquito a poquito lo que me iba diciendo el telespectador que contactó conmigo, porque él lo vivió exactamente, le pasó a él junto con sus hermanos en una noche increíble. Y luego, ¿qué pasó? Pues que no hablaron de ello. ¿Y por qué? Esa era la gran pregunta que tenía para hacerme. ¿Por qué no hablamos de aquello, Vicente? Porque era algo que fue realmente espectacular lo que nos ocurrió. Pero, ¿por qué se nos eliminó prácticamente de nuestra memoria todo eso que nos pasó? ¿Acaso es que fuimos abducidos? Bueno, pues vamos a verlo porque el correo electrónico, el email, desde luego no tiene desperdicio. Voy a tratar de exponerlo de la mejor manera posible. Y dice lo siguiente. Hola Vicente, desde Puerto Rico. Espero que te mejores. Muchas gracias por mi parte y que tengas mucha salud igualmente y también para todos los telespectadores, como no. Y me dice, quiero dejarte un testimonio sobre un encuentro cercano con ovnis y quiero contarte bien lo que sucedió. Era el año entre 1989 y 1992, no recuerdo bien. Para ese tiempo pues vivíamos con mi mamá en bueno, pues en una casita entre el campo y la ciudad, en mi casita. Desde la casa de mi mamá se podía apreciar la ciudad desde una posición alta. Éramos tres hermanos, mi hermana menor, mi hermano y yo. Yo soy el mayor. Ese día, pues te tengo que contar, porque ya estuvo extraño, porque había mucha neblina. Aquí tenemos ingrediente número 1 de contacto con lo que podría ser un objeto volador no identificado. Esa neblina que siempre aparece paralizando el espacio-tiempo de las víctimas, de los testigos. Y me dice, y además es que llovía constantemente sin parar. Ya eran como las 9 de la noche y la energía eléctrica se había interrumpido desde temprano en el día, no teníamos luz. Todos estábamos en casa de mi bisabuela y allí estaban mi prima y mi abuela charlando con mi mamá a oscuras, alumbrándonos con velas, con velitas, ¿no? Un momento tan íntimo de las familias, a mí me encanta. Pero bueno,
sigo. Y me dice, luego de repente, pues, hacia el pueblo, pues, estamos allí con toda la lluvia y pasó algo, Vicente, porque observamos mm, pues como una especie de objeto. Un objeto redondo de color rojizo. Un rojo que además se veía y que era espectacular. Pensábamos que, bueno, claro, al principio, que podríamos pensar, pues que sería un helicóptero observando quizá las áreas inundadas. No, no sabíamos. Bueno, nosotros, pues, seguimos charlando y con nuestras cosas, pero a medida que pasaba el tiempo, ese objeto empezó a verse más grande. Y era porque se estaba acercando a nuestra casa más y más y más. Mi prima, cuando vio que estaba muy cerca, se asustó. No pudo aguantar mucho la tensión porque decía que no era un helicóptero y se asustó. Y le dijo a mi abuela que se quería ir para la casa de ella. Ella vivía con mi abuela, pues que quería irse ya para casa porque no le gustaba aquello. Y nosotros en ese momento pues pensábamos que era un helicóptero todavía y bueno, pues nos pusimos a mofarnos un poco, a reírnos de mi prima por ese miedo que le había entrado pues así tan repentino, ¿no? Em, pero bueno, el caso es que luego ella y mi abuela se marcharon y se acostaron, se fueron a dormir. Y nosotros, pues, nos quedamos en el balcón de la casa de mi bisabuela, donde estábamos, hablando, mm, pues, en fin, ya estábamos observando lo que era ese objeto, estábamos hablando de él. Pero es que hubo otro problema, Vicente, que es que aquella cosa se seguía acercando. Y ahí cuando estaba bien cerca, nos asustamos. Porque es que no emitía ningún sonido. Y de ser algo físico, algo normal, se tenía que estar escuchando algo, algún sonido, pero no. Había un silencio absoluto. En ese instante ya estábamos mirándolo, expectantes, a ver qué hacía, sus acciones, y de pronto mi mamá se percató que el suelo se estaba como iluminando un poco de ese color rojizo que provenía de él. Y tras ver ese fulgor que estaba iluminando lo que sería el suelo, pues nos dijo, vámonos para nuestra casa ahora mismo, a cerrar además los portones del frente que están abiertos. Nos vamos. Tampoco aguantó mi madre la tensión. Y bueno, pues claro, la hicimos caso, eso hicimos y nos fuimos todos, mi mamá, mis dos hermanitos y yo. Mi bisabuela se fue a acostar también, se fue a dormir. La casa de mi mamá está junto a la de mi bisabuela, literalmente unidas. Y nos fuimos pues por la parte de atrás, por el pasillo de atrás. Y entonces pues cuando llegamos a casa de mi madre, pues mi madre de pronto nos dijo, bueno, ya estamos aquí, a ver, me señaló a mí, ve y cierra el portón, ahora mismo, venga, corre, 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 venga, vete para allá, vete cierra las puertas de la finca y te vuelves otra vez, ¿eh? Y, bueno, pues, claro, era mi turno, lo tenía que hacer y yo pues le dije a mi hermana que me acompañara porque es que el portón era como de dos partes y estaba aún lloviendo muchísimo y claro, estaba esa cosa ahí y
bueno, pues queríamos hacerlo rápido y había que hacerlo entre dos personas. Y entonces, pues sí, efectivamente, salimos afuera, Vicente, eso hicimos, ¿no? Y entonces llegamos al portón, ella estaba a un lado y yo al otro, y en un segundo miramos para arriba y ahí estaba el objeto, encima de nosotros, Vicente. Era realmente impresionante. Estaba en nuestra posición. Al verlo nos quedamos como paralizados, pero era de la impresión. No es que nos hubiese paralizado nada, era de, de la vamos, de la impresión, esa es la palabra, de observar algo tan asombroso. Era como de color rojo lava. Además es que se veía como por dentro y mm, lo, lo más increíble es que en su interior como que se movía pues una especie de líquido, y de ese líquido pues brotaban como chispas, como si fuese una especie de metal derretido. Esa es exactamente la definición, Vicente, pero es que ese metal derretido, esas chispas cuando bajaban al suelo pues no llegaban directamente a tocar lo que era la superficie, y lo veíamos perfectamente, es que estábamos pues al lado. Mm, bueno, de hecho estaba pues cerquísima, pues para que te hagas una idea, a unos 15-18 pies de nosotros, entre 4 metros y medio y 5 metros, pues ahí es que lo teníamos encima, y estábamos ahí. Y bueno, mi hermana, claro, te puedes imaginar, estaba pues muy asustada y me decía, mm, oye, ¿qué es esto? Y yo pues claro, lo veía, la miraba a ella y le decía, no lo sé, pero tampoco me podía mover de lo fascinado, pero también impresionado, pero también asustado que estaba. Bueno, yo en ese momento pues tenía una linternilla de estas de batería, y pues se me ocurrió una idea que yo creo que la verdad es que era bastante buena, ¿no? Hacerle señales, encendiéndola y apagándola, a ver si había algún tipo de reacción, a ver si pasaba algo. Y, y lo cierto es que aquello se mantuvo ahí, aquella cosa se quedó ahí solo para nosotros. Y, y el tema es que impresionaba porque es que no había sonido, no, no había nada, nada, era solo él y nosotros. Eso sí, sí que se oían las chispitas como cayéndose un poco, pero sin tocar. Y bueno, pues ahí hubo un momento en el que mi madre, nerviosa, perdida, porque lo estaba observando todo perfectamente desde donde estaba, desde dentro de la casa, pues me gritó. Nos gritó a los dos y nos dijo que, bueno, cerrar el portón ahora mismo, porque si no, eso se mete para acá. Y vamos a ver, no vamos a poder sacarlo si es que acaso pues llega a aterrizar, sea lo que sea. Y claro, nosotros pues estábamos entre la puerta, mirarnos, aquello que no sabíamos qué es lo que quería hacer con nosotros. Y bueno, pues en ese momento pues sí, decidimos pues rápidamente cerrar la puerta y pues entrar a la marquesina, ¿no? Una cubierta que teníamos en la casa, pues de justo de antes de entrar, ¿no? Pero lo cierto es que fuimos corriendo, miramos para atrás, pero la cosa, aquel ovni, aquel disco que había venido, ahí seguía, impertérrito, sin moverse. Luego, pues,
llegó un momento en el que sí que observamos cierto movimiento. Ya cuando estábamos pues un poco más resguarecidos, no dejábamos de observarlo y sí, sí, parecía que empezó a tener cierto movimiento. Y de hecho, bueno, pues empezó a desplazarse hacia un lado de lo que era pues el vecindario, básicamente el terreno del vecino, ¿no? Un terreno que era como un llano, pues entre la casa de mi mamá y la suya, y que son como unos 50 pies, para que te hagas una idea, unos 15 metros, Vicente, entre casa y casa. Em, bueno, ahí estábamos, pues toda la familia, mirándolo, suspendido en el aire, imposible que fuese otra cosa, que no fuese un ovni, pero lo que no sabíamos era por qué estaba ahí para nosotros. Y ahí estuvo, en medio del llano, y nosotros viéndolo todo desde nuestra posición, sin saber qué hacer, porque no había luz. Es que no podíamos llamar a la policía, no nos atrevíamos, por supuesto, a ir en su presencia. Ya habíamos estado abajo y no nos había gustado la sensación. Y entonces, bueno, pues nuestra mami nos dijo que, bueno, pues que ya era el momento de entrar todos para adentro, pero nos quedamos mirando pues aquello que era impresionante y bueno, pues resulta que ocurrió otra cosa, Vicente. Y es que en menos de lo que es un parpadeo, en menos de lo que pues es un segundo, pues se volvió como de color ceniza. Un ceniza como negro, como grisáceo, un gris. Ese era el color que tenía. Un gris en su interior. Y estábamos ahí observando todo ese cambio y parecía que no se veía, pero sí que si te fijabas, ahí estaba, había cambiado de color, pero no se había marchado de donde estaba, de ahí, de ese terreno del llano que, por supuesto, nos tenía a vista, por supuesto, si hubiese querido hacer algo con nosotros. Pero pasó también otra última cosa, y es que después, a una velocidad impresionante, es imposible de describir, pues subió por la montaña y luego subir derechito hacia el cielo, de pronto, y desaparecer. Lo vimos todo, abrazados en casa, sin saber qué es lo que se podía hacer, y con algo extraño, sin ninguna duda. De hecho, dos cosas extrañas. Como que a los 2 minutos, a los pocos minutos más o menos, dejó de llover, bueno, pues una lluvia tremenda que nos estaba cayendo, ¿no? Pero es que se despejó de pronto el cielo, de película, fue. Esto lo he visto ya en más casos en donde el fenómeno ovni pues directamente interacciona con lo que sería el medio ambiente de los lugares en donde ha realizado algún tipo de actividad con respecto a los seres humanos. Lo he visto en más ocasiones, pero me dice el testigo algo que es la clave del caso. Y es lo siguiente, me dice, pero hay otra segunda cosa rara, Vicente. Y es que después del suceso no hablábamos mucho sobre lo ocurrido. Y de hecho estuvimos un año entero sin decir nada de ello. Después de un año, pues ya pasó que empecé a hablar con mi hermano de aquella noche y tratando de recordar ese momento y de lo que yo recuerdo y lo que yo vi perfectamente, que lo tuve encima, pues nos dimos cuenta de que su versión no
se asemejaba a la mía. Y no tenía sentido, porque habíamos estado en el mismo sitio, en el mismo lugar, con el mismo ovni. Pero para él pasó una serie de acontecimientos y para mí otros. Otros movimientos, otras interacciones con nosotros. Cuando me contó su versión era pues bien diferente a la mía y con mi madre ni siquiera llegué a hablar del tema y mucho menos con mi hermana. Algo que me hace pensar que, bueno, pues es posible que, no sé, sabrá Dios, me dice así el testigo, sabrá Dios si no habló con mi hermana porque ambos dos fuimos abducidos y no recordamos bien lo sucedido. Aquí termina el caso de Puerto Rico, años entre 89 y 92, que yo recuerde, según he dicho al principio del programa. Tenemos un primer avistamiento al respecto de lo que sería pues ese objeto. Pues el ovni se empieza a acercar sin parar, pero siempre en su dirección, lo tenía claro, había un objetivo, ellos, y de hecho, si era posible, pues lo que sería el hermano y la hermana, y lo más tremendo o lo más curioso es que ellos lo observan perfectamente, tienen lo que sería pues un avistamiento desde abajo, que es algo pues realmente pues muy fuerte a la hora de estar allí, ¿no? Pero cuando empiezan a tratar este asunto es que no hablan de ello. Hay un borrado de memoria. Y esto lo he visto muchísimas veces en lo que sería el fenómeno ovni. Y sobre todo con respecto a lo que son las abducciones. Borrados de memoria que sirven exclusivamente para mantener lo que sería la cordura de los testigos a la hora de pues poder acceder a ellos en el futuro. Además, es posible que incluso parte de la familia o, bueno, pues los que estaban también en la casa también tuviesen algún tipo de interacción física al respecto de una abducción propia, porque ellos tampoco hablan y el hermano tiene una versión distinta. Con la hermana es con la que menos habla de todos. Con la madre, que era la que más preocupada estaba, apenas habla. Pero es que con la hermana, pues ahí con ella no tiene ningún tipo de comunicación a la hora de pues comentar lo que ocurrió aquella noche. Y sí, es posible que estando abajo, pues efectivamente, pues hubiese algún tipo de abducción, más aún cuando el testigo, y que yo recuerde mal, tengo que mirarlo arriba del todo, pero es que sí, había neblina en el asunto. Esa neblina siempre aparece en el fenómeno ovni cuando hay algún tipo de fallo en el espacio y en el tiempo de los testigos. Ya la prima lo vio mal y fue la primera que vio el tema y se quiso marchar a casa con la abuela y se marcharon. Pero es que esa neblina pues siempre aparece en los momentos en los cuales pues existe un secuestro, lo que viene siendo pues una interacción forzada con seres humanos por parte de las inteligencias que han venido a realizar un tipo de experimento concreto con una familia en concreto que ha sido
estudiada anteriormente. Tenía que ser además en ese momento atmosférico y en ese instante de sus vidas. Muy interesante el hecho también de cómo se marcha ese objeto, porque cambia de tonalidad, es decir, hay un cambio físico-químico dentro de lo que es su estructura y bueno, pues un desplazamiento pues rapidísimo a la hora de marcharse para arriba, en donde, por cierto, tiene una interacción con el medio ambiente, el cual queda pues soslayado, el cual queda modificado tras su paso. Es pues podría decir maravilloso el hecho de imaginarse lo que sería estar debajo de un objeto volador no identificado que tenga esas características, pero también da miedo pensar que puedes estar ahí y estás petrificado porque no puedes hacer nada de la impresión que tienes. No es que te haya te haya dejado pues en la estaca y te haya pues pues poco menos que dejado sin ningún tipo de movimiento en músculos y huesos, que también lo he visto. No, en este caso era la impresión y también la preocupación por la hermana, ¿qué hago? Y también pues el momento en familia, y por eso me gusta tantísimo este caso, porque son momentos íntimos de la ufología. Espero haberme podido explicar perfectamente. Creo que he podido hacer un efecto especial con una luz roja, haciendo como si estuviese yo mirando ahí abajo al ovni. Y la verdad es que bien lo dice el testigo, Dios sabe si fuimos abducidos. Dios lo sabrá, pero por sus características, sin ninguna duda, y viendo cómo interaccionó con los cerebros de toda la familia, no me queda ninguna duda de que aquella familia sí tuvo interacción con aquel objeto volador no identificado y sobre todo la hermana y el hermano telespectador que bueno pues que me ha mandado este correo electrónico y gracias al cual pues conocemos este caso. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros, como no, y a ver más vídeos de mi canal en mis listas de reproducción, a ver si podemos tirar con el canal un poquitillo más para adelante. Espero que no se haya oído mucho al gatito que estaba intentando entrar en la habitación, pero al pobrecillo pues es que no lo he dejado y bueno, pues ahora le dejaré entrar, ahora abriré la puerta, mi amado Biscooter. Y nada, pues nada más. Espero que os haya gustado mucho. Salud y suerte. Y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.